Señor Bernal, don Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uno de nuestros habituales colaboradores de honor del programa, ya que es presidente de honor de la Alianza General de Pacientes y también copresidente de la Mesa Estatal de Pacientes. Yo ayer no sé si usted tuvo que madrugar, tuvo que cambiar mucho sus hábitos horarios, pero Tuve que cambiarlo. le esperaban en el Ministerio de Sanidad. Sí, a las 6:25 cogía el AVE. O sea, lo cual quiere decir ¡Qué barbaridad! que... ¿A qué hora hay que levantarse para coger el AVE a las 6:25? Pues yo que vengo y más de, usted que viene de fuera de Barcelona, fuera de Barcelona. Pues a las 5 de la mañana, sí. Mire, ahora me voy a confesar ante la audiencia. Yo cuando he de madrugar, no duermo. No duermo por digo, no me quedan horas. Y sí me duermo. Y sobre todo cuando has de viajar, coger un avión, ¿no? Me cuesta mucho dormir, o sea, me cuesta tanto dormir que no duermo. Bueno, yo me he tenido que adoctrinar mucho en el tema. Como viajo 2-3 veces a Madrid por semana, lo que hago es, por la noche me lo dejo todo preparado, y como no me lo deje todo preparado, sí que soy un desastre. Bueno, pero esto ya es un hábito. Ya Sí. Uno que viaja 2-3 veces por semana, cogiendo el AVE... Y ya no tengo ese padecimiento, porque al final, si no, es verdad que lo pasas muy mal. Y al final siempre recurres al decir, oye, yo voy a hacer todo lo posible, pero si pierdo el AVE, pues coger el siguiente. Yo le digo una cosa, siempre lo he hecho, siempre que he podido lo he hecho. Yo en lugar de coger un AVE a las 6:25 he cogido un AVE el día antes. Sí. Siempre que sea posible. He dormido en Madrid y bueno, yo incluso he vivido años en Madrid, pero duermo en Madrid, entonces ya Eso es lo ideal. Lo que pasa es que es lo ideal. Es un tema económico también que depende. Sí, y familiar. Y familiar. Si hablamos de que voy 2-3 veces a Madrid cada semana y me tengo que quedar a dormir, pues al final mi señora me dice, claro. Mira, guapito. Y además de forma altruista, como viajo yo, ¿no? Que no tengo ningún puesto remunerado, sino que voy en representación de pacientes y eso no tiene remuneración alguna. Entonces, al final, pues tu mujer te dice, mira... Antonio, hazme el favor de parar un poco, ¿no? Frénate, porque encima tu salud tampoco está tan bollante como para poder andar derrochando, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ayer constituimos la Mesa Estatal de Pacientes, que es un espacio de encuentro donde todas las asociaciones de pacientes nos vamos a encontrar para fomentar el diálogo con la administración, con los grupos políticos y como máximo órgano de representación. En este momento lo formamos dos grandes plataformas de asociaciones, que una es el Foro Español de Pacientes y otra la Alianza General de Pacientes, y nos hemos apoyado en un consejo asesor de personalidades de la sanidad, personas muy cualificadas, universitarios, catedráticos, en fin, presidentes de enfermería. Hemos hecho un consejo asesor lo más completo posible para que pueda orientarnos y cuando nosotros decidamos lo que sea, realmente decirlo con coherencia y que sea con un sentido de responsabilidad, porque tenemos que pelear para conservar nuestro sistema nacional de salud y nuestro sistema sanitario, tanto nuestro sistema sanitario como el sistema sociosanitario, que tan de moda está ahora y que hay que conservarlo y luchar por él. Hace 5 años todo ese tema de pacientes ¿cómo estaba? ¿Cómo ha cambiado en 5 años todo esto? No excesivamente, ¿no? Quizás haga más. El gran cambio yo creo que fue a raíz del doctor Jubell, que en paz descanse, que fue un relanzador, fue un médico que tuvo la patología del cáncer y marcó una doctrina sobre el tema del paciente. Dijo que un 50% de los pacientes se curaban poniéndole la mano en el hombro y a partir de ahí posiblemente los pacientes han empezado a ir cogiendo su espacio y su empoderamiento dentro de las administraciones y dentro de... Hombre, yo no sé si se cura poniendo la mano en el hombro, pero lo que sí sé es que ayuda. Lo que sí sé es que ayuda muchísimo el sentirte apoyado. La humanización en la sanidad se hace cada vez más imprescindible. Y la humanización no es solamente eso, es un conjunto de cosas que nos enseñan en la universidad,
pero que habría que plantearse que fuera una asignatura más de la medicina, porque aparte de los valores éticos, pues hay también los valores humanitarios, que los pacientes estamos muy necesitados de ello. Yo creo que debería efectivamente hacerse una asignatura a ese nivel, igual que la asignatura de, como hemos hablado aquí en alguna ocasión, de cómo dar un diagnóstico a una persona, sobre todo un diagnóstico complicado, un diagnóstico, por ejemplo, oncológico, cómo decirlo, como de qué maneras amables para poder entrar en el detalle. Nos quedó el último día que vino el señor Bernal pendiente a hablar de los cuidadores. La figura del cuidador. Ayer fue el Día Mundial de los Cuidadores, justamente. Ayer fue el día me lo ha comentado, lo he mirado. Fue el Día Mundial. Bueno, hoy hay días mundiales de todo. Sí. Cada día es el Día Mundial de algo, como mínimo. De algo, si no de varias cosas. ¿No? No hay tantos días en el año. Pero sí es importante la figura del cuidador, porque hay personas que para cuidar a un familiar, habitualmente es un familiar, no estoy hablando de voluntarios ni gente que se dedique pues eso, a ayudar, a ser voluntarios de atender a personas necesitadas o a personas mayores o a personas que necesitan una rehabilitación, sino habitualmente el familiar que por una patología de su madre, de su padre, de su marido, de su mujer, prácticamente tienen que abandonar su vida personal y profesional. No solo eso, sino que muchas veces por cuidar están pasando a ser pacientes, porque están pasando por situaciones bastante graves, situaciones que se tienen que afrontar y enfrentar a situaciones que no están preparados, y entonces resulta que un cuidador que no esté formado, posiblemente con el tiempo y no a largo plazo nos vamos a encontrar con dos pacientes, claro, dos personas para cuidar. Estamos hablando de que hay más de 2 millones de personas dependientes en España. ¿Qué significa ser dependiente de otra persona? Depender de otra persona. Pero depender totalmente, parcialmente. En un porcentaje elevado. Es decir, que si yo no tengo una persona al lado que me haga funciones, entiendo que vitales. Vitales, exacto. Darme de comida, comer. Aseo. Exacto. Eso es ser dependiente. ¿2 millones? 2 millones. ¿En España? En España. Eso es una barbaridad. Es muchísimo. Pues esos 2 millones son dependientes y tienen a personas... En teoría, 2 millones de cuidadores. Que tienen mínimo. Mínimo, porque un solo cuidador no siempre puede aguantar. Entonces tienen que rotar, tienen que... En fin, es muy complicado. Yo creo, Ricardo, sinceramente, que valdría la pena un día que afrontáramos el tema de los cuidadores más a fondo, que trajéramos personas que son cuidadores aquí, para que nos expliquen cada uno su caso, porque realmente, y seguro que de los que nos están oyendo, muchas personas son cuidadores o conocen a cuidadores que realmente lo están pasando mal. Personas que dicen, no puedo ir porque tengo que cuidar a mi madre, no puedo ir porque tengo que cuidar a mi marido, a mi mujer, o habitualmente son las mujeres las cuidadoras, y además siempre se han dicho, las mujeres se preocupan de los padres, se preocupan del marido, se preocupan de los hijos, y de la última que se preocupan es de ella. Sí, yo es verdad que es así, si bien es verdad que estamos notando dentro del mundo de las asociaciones, esa es la gran generalidad, lo que comentabas, pero sí, que en muchos casos el matrimonio pues le dice, oye, cuida tú de tus padres, que te toca a ti, y si es el hombre, pues muchas veces es el hombre el que... Claro. Pero sí que es verdad que es más limitado porque tiene menos habilidades, o somos menos hábiles, ¿no? Y también dependerá de quién trae las habichuelas a casa, porque como digo, el cuidador que tiene que cuidar a ese nivel de 24 horas tiene que dejar de trabajar. Sí. Tiene que dejar de trabajar. Sí. Y estamos hablando tiene que dejar de ganar un dinero. Estamos hablando de personas que a lo mejor pues que les da por gritar, o les da por estar muy nerviosos, por requerir mucha atención. No puedes hacer vacaciones, no puedes... bueno, eso, las limitaciones son tan altas que o se le cuida al cuidador también, o realmente con el tiempo vamos a terminar teniendo 2 pacientes en vez de 1. ¿Cómo se aprende a ser cuidador? Claro, no hay nadie que te enseñe a ser cuidador. Hay que formarlos, y eso es uno de los temas que vamos a tener en cuenta en la Mesa Estatal de Pacientes, porque es una de las prioridades que vamos a pedir, que se cuide al cuidador, ya que es un ahorro para el sistema social. Sí. O sea, que el cuidador familiar es un ahorro importante que no está cuantificado,
pero que es multimillonario. Multimillonario. Multimillonario para las arcas del Estado. Para las arcas del Estado. ¿Ese puede ser un trabajo a corto tiempo? O sea, en corto plazo de tiempo, me refiero gente joven, ahora que dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé qué. Hombre, pues a mí me gusta cuidar de gente. Ese puede, con la esperanza de vida cada vez más, con más, estos 2 millones dentro de poco serán 3. Puede ser, lógicamente, hay familias que se lo pueden permitir Ese es el tema, en que hasta ahora pues se lo puede permitir quien se lo puede permitir. Sí, y quien no se lo puede permitir, no se lo puede permitir. No se lo puede permitir, pues no le queda más remedio al familiar que afrontarlo él, ¿no? Pero realmente de lo que se trataría es de que personas jóvenes pudieran ocuparse de eso mediante personas jóvenes y formadas. Mediante una remuneración. Claro. Ahora hay asociaciones de personas que ayudan, de voluntarios, pero realmente, hombre, no debemos cubrir esas necesidades sociales solo con voluntariado, porque no, yo prefiero gente profesional, es decir, que se dedique, sin ningún lugar a dudas, la parte social de la enfermedad, lo sociosanitario, la parte social tiene que verse con mayor presupuesto y tiene que verse de una forma distinta para poder dar apoyo a las familias y remunerar de alguna manera. Y cuando usted habla, señor Bernal, de esos 2 millones de personas que necesitan esos cuidados vitales, ¿estamos hablando de 2 millones de personas que los van a necesitar hasta el fin de sus días? Sí, claro. O sea, no estamos hablando de alguien que no ha tenido un accidente o ha tenido una operación y necesita un periodo más o menos largo de rehabilitación, pero que una vez pasado, pues pasado está. No, porque esto normalmente, fíjate que está mejor atendido por los rehabilitadores, porque hay unos otros mecanismos, ¿no? El problema es cuando nos encontramos en personas añosas o en personas o en niños que pueden tener problemas y que necesitan un cuidador de por vida, ¿no? Es donde nos encontramos el problema real, porque además ahí no hay coberturas en un accidente, hay coberturas de los seguros, hay coberturas de otros medios, aquí no hay más cobertura que la del familiar en muchos casos. Hablábamos por teléfono con el señor Bernal preparando la charla y decíamos, hombre, también depende, lógicamente, y yo le decía, lo que debe ser tremendo, y desde aquí el saludo a esos cuidadores, de familiares con Alzheimer. Muy duro. Porque saben que el final va a ser eso, muy duro. Ayer va a ser que no te va a conocer. Ayer justo hablaba con el presidente de una fundación de familiares de pacientes con Alzheimer y hablábamos de nuevos tratamientos, de innovaciones que puedan llegar a frenar la evolución, ¿no? Sí. Y me decía, hombre, si es en los inicios de la enfermedad, bienaventurado sea, pero si ya está en una fase muy avanzada, que no me lo toquen, que me lo dejen como está y que evolucione como tenga que evolucionar. Que la vida haga su curso, ¿verdad? Claro, porque es mortificante, realmente mortificante. Sí, lo que decíamos, si yo sigo conociendo a mis amigos, sigo conociendo a mis familiares, sigo conociendo y tengo aunque no al 100%, pero tengo parte importante de mi vida en recuerdos y tal, pues me parece bien. Ahora, si ya estoy dependiente total, pues evidentemente no habría mucha solución. Y sé que estamos hablando de esto y nos está aquí con nosotros, ustedes lo están viendo, ya ha venido en alguna ocasión, lo cual nos congratula un excelso psiquiatra, que es el doctor Carlos Lupresti, que todo lo que estamos comentando pues es un tema, evidentemente, que entra mucho en el tema de la esfera mental. Don Carlos, doctor Lupresti, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Usted me apuntaba el síndrome del cuidador quemado. Exactamente. El síndrome... Incluso este fenómeno lo encontramos en personas profesionalizadas. Sí. Es decir, personas que están en una residencia. Sí. Y que por razones varias, pues desde el propio temperamento, o a veces por la falta de formación, o a veces por dificultades de organización de la institución, llega un momento en que el nivel de salida, ¿no? de actitud, de acoger, de cuidar y tal, no se ve compensado con ninguna entrada, ¿no? Ya. Entonces algunas personas pues, pueden llegar a desarrollar lo que se llamó el síndrome del cuidador. Si a esto le añadimos
el fenómeno que estábamos comentando ahora, que estoy plenamente de acuerdo en los parámetros en que se estaba discutiendo, las personas que no están profesionalizadas, que no tienen conocimientos, esto es terrible, ¿no? Y en el caso concreto que usted planteaba muy bien, muy acertadamente, con el caso del Alzheimer, que es una enfermedad que, como es evolutiva, no puedes prever cuál es el paso siguiente. Y después que hay gente que prefiere no saber cuál es el paso siguiente. Le angustia. A otros no, a otros les tranquiliza. Pero en cualquier caso, el fenómeno de que tú estás teniendo a un ser querido tuyo y que, como, por decirlo de alguna forma poética, ¿no?, se está como muriendo por dentro, es tan desconcertante para el cuidador, porque es claro, el cuidador se está relacionando con una imagen, con una persona, con los recuerdos que tiene de aquella persona, como sabía que era aquella persona. Y sin que él lo perciba, aquella persona está dejando de ser aquello. Esto genera una ansiedad, un desconcierto, porque además lo normal es que utilicen estrategias que a lo mejor servían para hace 2 años, pero en aquel momento la estrategia de control, de calmarlo, etcétera, etcétera, ya no sirve, ya no sirve. Entonces, esta velocidad en el cambio de los patrones de comportamiento, el morirse en vida del otro, esto genera pues, todo lo que usted quiera, desconcierto, malestar, etcétera, ¿no? Y esto, caballeros, cuando hay hermanos, por ejemplo, una familia que tienen 3, 4 hermanos, dicen, mamá está ahí con el Alzheimer y hay que cuidarlo. Pues bueno, pues mira, una semana Pedro, una semana Juan, una semana María y una semana Lourdes, por decir 4 nombres y 2, ¿no? Eso, qué bien, si es así. Eso funciona. Qué bien si es así. ¿Eso funciona o todo el mundo dice, no, Lourdes que no hace nada, Lourdes, bueno, no hace nada, a ver, Lourdes que es la que tiene menos responsabilidades, ¿no? Muchas veces no se dice ni eso. No, tú. No, más sutil todavía. No, Lourdes es la que se cuida. Sí, sí. Es la persona indicada, ¿no? No. Es la que se cuida. Y normalmente la que se cuida casi siempre es el resultado de toda una historia familiar, ¿no? Porque siempre en las familias hay alguien que, como en una obra de teatro, ¿no? Hay un director que reparte papeles. ¿No? Y siempre hay alguno, o mayoritariamente alguna, al que le toca el papel de decir, no, tu nena, tú vas a ser la que nos va a cuidar. Y, hombre, a bodas me convidas, los demás. No, es que Lourdes es la... No, es que ella tiene mucho carácter para eso. A ella no le importa, a ella no le importa. No, y se le da bien. Y se le da bien. ¿No? Y además, bueno, es que este fin de semana yo estoy de viaje. No puede ser. ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo te atreves a decir que no puedes? Si yo estoy de viaje. ¿Cómo has dicho? Claro. ¿Cómo has dicho? Como osas. ¿Cómo osas? No, es un tema, señor Bernal, que realmente... Que hasta que no te lo encuentras... Es conflictivo y si miráramos... Nos estamos tomando con... Le ponemos una gota de humor. Sí, porque es muy duro. Porque es durísimo. Con todo el respeto, por supuesto, cariño y poniéndonos en la piel de esa persona que ahora nos oye o nos está viendo. Pero hay que ponerle así un poco de teatrillo, ¿no? Bueno, pues para quitarle esa dureza que antes hablaba usted, señor Bernal. Y hay que también ser consciente de muchas cosas. Muchas veces los futuros herederos de esas personas prefieren sacrificar a uno a una determinada persona, pero no ceden en el tema de la herencia de decir, bueno, vamos a buscar el sitio adecuado, donde los cuiden bien, y se liquida las propiedades que pueda tener esta persona y ya está, ¿no? No, eso no. Eso no. Porque el tema residencia sigue siendo tabú muchas veces. No es que sea tabú, es caro. Es caro. Es caro. El tema es caro. Bueno, luego está la gente que tampoco quiere ir a la residencia.
Que se niega, vamos. Depende qué tipo de enfermedades, llega un momento en el que se entregan, porque es que bueno, ya no, claro, no sí, tienen... al final ya, Sí, lógicamente... no, es que les da igual. Exacto. Les da igual. El problema para la familia en ese caso, o el que asume más el papel de cuidador, es siempre el mismo, y yo creo que aquí el doctor va a abrir un poco las miras de muchos cuidadores, es el hecho de decir, siente, sabe algo, sabe que estoy con ella, sabe, o con él. Si no voy a verlo, lo estoy haciendo muy mal. Si no he ido esta mañana, y esa situación a veces angustia tanto como el cuidarla, ¿no? Sí. O el cuidar a esa persona. Entonces yo creo que es conveniente eso, ¿no? Que depende de qué grados, me imagino, doctor, que ya no hay ese sentimiento y es un sentimiento de culpa que nos queremos achacar a veces, pero que realmente no es real, ¿no? Exactamente, no es real. Es un sentimiento de culpa que lo has ido fabricando y construyendo a lo largo de la vida, pero que bajo un punto de vista objetivo aquella persona probablemente no sabe ni con quién está hablando en aquel momento, ¿no? Pero al hilo de lo que planteaba el señor Bernal, déjeme comentar solamente una anécdota que angustia a muchísima gente, sobre todo a los cuidadores. Un cuidador sigue la evolución de esta persona y es consciente de todas sus limitaciones, de su pérdida de memoria, de su organización, pensamiento caótico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando vienen de visita los demás hermanos, en determinado momento evolutivo de la demencia, todavía les queda energía a la persona que tiene esta demencia, le queda energía como para aguantar durante unos minutos, un cuarto de hora, media hora así, aguantar para quedar bien. Y entonces la imagen que se llevan los demás hermanos de, pero mamá no está tan mal, eres muy exagerada. Qué bien lo hace Lourdes. Exacto, pero oye, pues se me ha contestado fenomenal. Estaba simpaticísima. Estaba simpaticísima, como siempre, ¿no? Y claro, la gente lo que no hace después es un análisis y decir, bueno, pero ¿qué me ha dicho? Claro. Me ha dicho frases hechas, latiguillos, sonriendo con una sonrisa medio vacía que es más adaptativa que no de que ha captado la situación. Pero claro, en una situación social que hay 4 o 5 personas, ¿no? Vienen con los niños, no sé qué y tal, pues da el pego. Sí, sí. Y la otra se queda, bueno, hombre, pero queda como la exagerada. Queda como la exagerada cuando 5 minutos después de que se haya ido el último, vuelve otra vez la triste y cruda realidad. Exactamente. La triste y cruda corregida a veces y aumentada. Sí. Evidentemente, señor Bernal, que casi todo en la vida, muchas cosas en la vida dependen del dinero. Poderoso caballero. Pero yo decía lo de la residencia en el sentido de, ¿es donde va a estar mejor cuidado una persona? Sin ningún lugar a dudas. Hay posibilidad. Es decir, esos 4 hermanos, oye, que reúnan entre los 4, ¿me entiendes? Y esa sería la mejor opción. Sin ningún lugar a dudas. Lo digo porque hay mucha gente que sigue teniendo la sensación de que ¿cómo vamos a llevar a nuestro padre o a nuestra madre a una residencia? Un error donde enorme. van a estar mejores en casa, en su cama. Lo dice quien no lo sufre. Claro. Sí, y que después es también como una idea preformada que no responde a la sociedad actual, a lo que vivimos actualmente. Es decir, ese pensamiento de, oye, pero ¿cómo la vamos a llevar a la residencia y tal? Era cuando las familias amplias, que vivían en una misma vivienda, que era mucho más generosa en metros cuadrados de lo que vive ahora la mayor parte de la gente. Sí, pero que eran 7, 8, 9 hermanos. O vivían 2 generaciones o 3 generaciones. O 3 generaciones. Y entonces el sistema de cuidados, no profesionales, pero era suficiente hasta un determinado nivel como para poder sortear con más o menos dignidad una situación de demencia. Sí, porque incluso venía la vecina o venía, o sea, los del barrio, los del pueblo, se ayudaban entre ellos. Claro, se vivía en otra dinámica, ¿no? Hoy en día, con el matrimonio trabajando, los niños con actividades extraescolares, con pisos de pocos metros cuadrados, con distancias entre colegios y trabajos y tal, que puedes llegar a consumir 2 o 3 horas en una ciudad, pues no tiene nada que ver
con la situación ideal de hace 50 años, en que todos estamos muy contentos de cuidar a la abuelita, ¿no? Es decir, nos tendríamos que quitar de la cabeza la mente, la idea esa de que llevar a nuestros mayores a una residencia es quitárnoslos de encima. Yo creo que es que no solo eso, sino que es que hay que tomárselo muy en serio ese planteamiento y hay que hacerlo. A no ser que la abuelita diga no, por nada del mundo. ¿O hay que convencerla entonces? No, es que... Sí, hay que apretar, una vuelta sí, de tuerca, sí, ¿no? sí. De todas formas... Ahora ir a verla, lógicamente, ir a verla, no dejarla ahí y ir de Normalmente ¿no? se resisten hasta que llega un momento en el que se entregan. Se entregan porque se dan cuenta de que realmente no. Tú imagínate ese caso que decías de que tuviera que estar una señora o un señor ya de una edad y con problemas de salud mental y que tuviera que estar en casa de cada uno de los hijos un mes. Sí, sería para él agotador. No sería él el que diría, no, por favor, llevarme a un sitio y dejarme quieto. Y yo creo que aquí juega un papel importante los médicos y los especialistas, porque son los primeros que en las primeras visiones del futuro de ese paciente tienen que empezar ya a decirle a las familiares, ojo que sepas que el final es el que te vayas planteando en una residencia, porque esto es insufrible, esto es así, así y así, y ya advertido se va llevando mucho mejor y se va asumiendo mucho mejor. El cuidador necesita muchas veces ir al psiquiatra para contarle su caso, porque necesita de algún fármaco para que le ayude a dormir. Antes que hablábamos del sueño con otro doctor, ansiolíticos, antidepresivos. Se necesitan, al menos lo que sí necesitan, o no lo dicen, es una cierta formación para saber lo que están manejando o lo que están administrando. Eso de la mano en el hombro que decíamos antes, ¿no? Necesito una mano. También. Alguien que les comprenda, que diga, Lourdes, hijas, sí, lo que estás padeciendo, ¿no? Y entrenar al cuidador este ejercicio de entrar y salir, es decir, de estar al lado del paciente que lo necesita en aquel momento, pero ser capaz, en un momento determinado, cuando ya has terminado tu horario de trabajo, salir y saber cortar. Y saber cortar emocionalmente. O sea, este ejercicio de entrada y salida en todos los profesionales en relación con las personas, con salud mental, con lo que sea, es muy importante este entrenamiento. Después también entrenamiento en un cierto conocimiento de la evolución de los trastornos a los que atienden, un cierto conocimiento también sobre los psicofármacos que se suelen utilizar en estos casos, en algunos casos incluso para tener una cierta autonomía bajo supervisión médica, pero tener una cierta autonomía en algunos productos para manejarlos dentro de una horquilla predeterminada. Bueno, son personas que necesitan mucho entrenamiento. Pero yo quisiera insistir en lo que decía el señor Bernal, que me ha parecido sumamente interesante. Esto, lo que estamos hablando, trasciende de mucho lo que sería un problema médico. O sea, el papel o el apartado, el subgrupo médico, psicológico, lo que quiera, de este fenómeno, yo diría que no es más del 30% de todo lo que se necesita para atender este fenómeno social que, por razones sociológicas, pues va a ir a más, ¿no? Creo que se necesita una especie como de compromiso social en que tiene que haber entidades profesionalizadas, si es necesario con ánimo de lucro, entidades sin ánimo de lucro y sobre todo una base importantísima de voluntariado. Creo que es decir, la problemática social es tan intensa que si no tenemos la aportación de los voluntarios, estaremos haciendo cosas a la pata coja, ¿no? En el tema de los voluntarios es curioso porque existe la Federació Catalana del Voluntariat, pero no existe en toda España ninguna otra escuela de voluntarios. Entonces, y Amics de la Gent Gran también aquí. Y Amics de la Gent Gran, que también
hacen mucha labor de esta, pero especialmente en el tema voluntariado en general. Sí. Es sanitario o no sanitario, pero saber hasta dónde un voluntario tiene que implicarse, cuánto puede implicarse, saber también cómo desconectar, porque si no, muchas veces en el sector sanitario los voluntarios terminan más afectados que los propios pacientes, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero para eso necesitan formarse. Y yo creo que ahí en Cataluña es puntera en la formación de personas con voluntariado a través de Amics de la Gent Gran, de la Federación Catalana de Voluntariat. Pero cuando sales de Cataluña hay escuelas de pacientes... más medicalizado, ¿no? Más medicalizado, pero realmente no hay el formar a voluntarios para realizar su labor. Y un voluntario que no esté formado, mejor que no haga la labor, porque puede terminar mal. ¿Quién sería, insisto en algo que hemos hablado antes, quién sería el que tuviera que enseñar, el que tenía que enseñar al cuidador? ¿Otro cuidador también? ¿Un cuidador experimentado que esté formado para dar clases. Expertos ahora, ¿no? Los empoderados. Los empoderados, ahora, ¿no? Sí, pero también con la capacidad de hacer de pedagogo, ¿no? O sea, de saber enseñar, ¿no? Porque claro. Comunicadores, psiquiatras, psicólogos, sí. neurólogos, sí. asistentes sociales. Sí. Quiere decir que la formación tiene que ser muy plural. Sí, se forman comités clínicos para todo, pues debe haber un comité para formar. Por eso digo que debería haber a no muy tardar, una profesión también, igual que están los enfermeros, el personal que sea el cuidador. De hecho, el trabajador social está realizando bastante esa labor. Cuidador, estoy estudiando de cuidador. Sí. Para hacer de cuidador cuando... El trabajador social, y no sé si recuerdas a Daniel Gil, que estuvo, pues claro, están haciendo un poco esa labor ellos. Claro. Pero no como maestros, no como enseñando, sino están desarrollándola ellos, están haciendo trabajos de terapia ellos, y ves que van montándose programas de terapias en distintas comunidades, pero no hay una unificación de trabajo, de criterios para poder hacer eso, ¿no? Poder hacer, pues, ¿por qué no? Una licenciatura de cuidador. Claro. David Gil, doctor Lopresti, es un señor que trabaja con enfermos mentales, con personas de salud mental, con gente con esquizofrenias, gente, bueno, con estigmas, ¿no? De lo que hablaba, con estigmas sociales, que por cierto, con el señor Bernal un día nos planteamos hacer aquí un programa con diferentes personas con distintos problemas de salud mental, con distintas patologías de salud mental que nos expliquen su problema todavía de estigmatización, que usted lo debe de ver todos los días en la consulta, doctor Lopresti. Sí, pero está cambiando también el fenómeno de la estigmatización. Está cambiando en los últimos 20 años. Sí, pero tú no digas a una empresa que tienes una esquizofrenia, porque no te van a no te van a contratar. Claro, no. O incluso que eres una persona que tienes muchas depresiones. Sí, pero es que cuando digo que está cambiando, no quiero decir que esté cambiando a favor, ¿eh? A peor. Exactamente. Vale. Y a veces te encuentras en que, paradójicamente, la franja de edad más conservadora y más estigmatizadora son los jóvenes. ¿Sí? Sí. Teóricamente tendría que ser al revés, ¿no? Joven, mente abierta. Open mind, tal. Sí. No. Si tú eres un adolescente o un niño así, este va al psiquiatra, está zumbado. Ya. Sí. O sea, enseguida pueden utilizarlo como arma arrojadiza, Sí. ¿no? Y que todavía se sigue cuestionándose voy a un psiquiatra porque porque el cuerpo y la mente es todo uno, ¿no? Sí. Y verdad que voy al médico cuando me duele el estómago o las vacunas, voy y me vacuno. Pues bueno, pues tengo un problema, yo qué sé, de ansiedad, de depresión, pues ¿a quién voy a ir? No voy a ir a un pediatra. Bueno, si soy niño sí, pero voy a ir a un psiquiatra. O sea, pero se sigue asociando psiquiatra a... ¿Sabe qué pasa? Que... a persona... No voy a decir loco, pero... No. ¿Sabe qué pasa? Que hoy todos tenemos que ser Superman. Ya. Al menos. Sí. Y entonces cualquier cosa que atente a tu fortaleza, pues ya el estigma viene
por la presunta vulnerabilidad o fragilidad. Y no, ¿entiende? Pues si empezaba yo el programa dando unos datos de que 2/3 de los españoles ahora en otoño se sienten más tristes, y la tristeza es un sentimiento, y que 1 millón de españoles hacen un consumo excesivo de ansiolíticos, esto lo dice Semergen, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, esto lo dice Infito, el Centro de Investigación sobre Fitoterapia. Bueno, ¿cuántas personas tienen ansiedad? ¿Cuántas personas tienen depresión? Yo creo que la depresión es la enfermedad número 1 del mundo, ¿no? Pues de las primeras. Con la artrosis. Sí, con la artrosis de nuestro amigo doctor Vergés, ¿no? Sí, de las primeras. Claro, y por tener una depresión, bueno, habrán depresiones más grandes, habrán depresiones más... que es el tema que hoy usted tenía preparado de hablar de la depresión. Un día hablaremos... Bueno, ya hablaremos otro día. Lo que presentaba el señor Bernal es un tema interesantísimo. Hablaremos, no, el tema del cuidador. Es que el cuidador puede caer en una depresión, supongo. O en estrés. Es que es un tema de esos daños colaterales, ¿no? Es decir, al cuidador, a Lourdes, que hoy le hemos puesto ahí la figura del cuidador, pues al final puede acabar con una ansiedad, con una depresión, es decir, con un sentimiento de una infraautoestima total, porque dices, bueno, mi vida está dedicada a este familiar al que me quiero mucho, pero que luego, cuidado, cuando ese familiar se muere, ¿cómo recuperamos a Lourdes? No, necesita otro cuidador. Claro, se han pasado años, ya Lourdes está out del mundo laboral. Sí, eso ya. Es decir, ¿cómo la recuperamos? Incluso socialmente, ya las amigas a lo mejor ya... No, te rompe todo. Todo, te rompe la vida. Todo, o sea, el cuidador, la imagen del cuidador, por eso cuando el doctor nos comentaba lo de que tienes que saber dedicarle un espacio de tiempo y desconectar cuando has acabado, porque es que si no, no tiene fin. Claro. Sí, pero esto que decía doctor López, yo estaba pensando, ¿pero cuándo desconectas si estás viviendo con ella? Tienes que marcarte unas pautas, porque es que si no... Hay un momento en que dices, no estoy. ¿Y si te llama? Lourdes, no estoy. Me acuerdo de una señora a la que atendí hace tiempo, que lo que usted también mencionaba, ¿no?, del sentimiento de culpa. No se atrevía a dejarla cuando la podría dejar, porque estaba suficientemente bien como para que, yo qué sé, pues 1 hora, media hora, 2 horas, podía estar perfectamente sola. Pero ¿no? Murphy existe. Pero, exactamente, aparte de que Murphy existe, lo que más existe es el sentimiento de culpa, como usted apuntaba muy bien. Y entonces... el sufridor. Esta señora, su único momento de solaz era cuando iba al médico. Claro. ¿Le pasaba el problema al médico? No, es que estaba justificado. También, sí. Estaba justificado moralmente. Sí, estaba en el médico. Sí. Estaba en el médico salvada. Salvada. O sea, para ella misma, ¿no? Es decir, su sentimiento de culpa ya quedaba liberado porque estaba haciendo algo que realmente está admitido que era prioritario, ¿no? Y era su único momento de esparcimiento, ¿no? Sí. Pues esto que estamos comentando esta tarde no es un tema menor. No, para nada. No es un tema menor, es un tema que entra de lleno en el terreno del paciente, porque esa persona que necesita esos cuidados es un paciente, evidentemente. El paciente no únicamente es la persona que va al médico y le receta unas pastillas y se va a su casa, que también, sino es un tema socioeconómico, sociosanitario, de una importancia que además, como lo de la estigmatización, yo creo que cada vez, si hay 2 millones, que me parece tremendo. Cuando me ha dicho 2 millones me he quedado... Porque, sí. Es curioso. Es toda el área metropolitana de Barcelona, ¿eh? Sí. 2 millones de personas, cuidado. Es que España es muy grande, ¿eh? Lo que pasa es que si vamos sumando los millones que van habiendo de todo, al final se nos repiten al final, patologías. ¿quién se salva, no? Pero no, me dices 2 millones. ¿Cuántos son 2 millones? Pues toda el área metropolitana de Barcelona. Es curioso que necesite cuidados. El tema del cuidador, porque fíjate que ahora estábamos hablando de personas mayores, pero ¿cuántos niños con enfermedades raras o con problemas que necesitan cuidadores y que son los padres, sin ningún lugar a dudas, los entregados en cuerpo y alma ahí? Y sin embargo se lleva de otra manera distinta. O sea,
se asume de otra manera. El sufrimiento al final es el mismo y el padecimiento o más, pero se lleva con otra ilusión. Claro, ves lo a los procesas padres... emocionalmente, Sí. lo procesas de otra manera Sí. porque estás apostando por el futuro. Claro, porque no piensas que ese niño tiene el final pronto, sino al Aunque- contrario. Aunque No, te no, digan que sí, No, pero no, dices, no, cada año ganamos tiempo al tiempo, Exacto, ¿no? Y en exacto, medicina exacto, cada año se exacto. avanza, ¿no? Sí, sí, Por sí, tanto, sí, sí, sí. siendo el mismo sufrimiento, siendo la misma palabra cuidador, se lleva de una forma absolutamente distinta y se asume de una forma distinta. Pues señor Bernal, don Antonio, hemos llegado a las 4. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, que entre ave y ave siempre tenga unos minutos para acercarse aquí a Salud, Bueno, a siempre Salud que y Calidad puedo, de Vida. sabes que estoy encantado de venir a hablar Lo sé. de todo lo que sea cosas para los pacientes. O sea, Sí, que sí. al fin y al cabo... Y yo cada vez, doctor Rupresti, cada vez Dígame. me alegro más que cuando en el año 94 empezaba a andar este programa, heredero del centro médico famoso de Radio Salud, cuando empezó en el año 83, que desde ahí empezamos, de ponerle salud y calidad de vida. Sí, Cuando en el año 94 poca gente hablaba fue un gran acierto. de la calidad de vida. Salud y ahora hoy hemos hablado de la calidad de vida del paciente y del cuidador. Doctor Rupresti, cuando usted quiera hemos de hablar de la depresión, discúlpeme, nos hemos ido No, del tema, nada, pero... nada, disculpar. Ha sido interesantísimo poder debatir Y y poder aportar alguna cosilla. Y es una gran excusa para que no tarde mucho en volver. Exacto. Gracias, doctor Rupresti. Por Gracias. cierto, me ha llegado Sí. una invitación Sí. para mañana, para que os escuche, de Anirat, Hombre, mañana donde vamos a tener a unos padres y familiares de cuidadores de niños trasplantados de hígado. Por tanto, mañana vamos a tener un programa precioso con Katia, con Lourdes, que es una mamá que le dio durante vivo hígado a su hija. Ajá. Y Katia es una tía. Sí. Pero es que además nos va a acompañar el doctor Martí Guadaño, que también es pediatra, pero es alergólogo y es muy amigo del primer médico que hizo el primer trasplante hepático en el Valle de Herón. Y nos va a acompañar. Con lo cual, Carlos Margarit. Con lo cual vamos. Hombre, un gran recuerdo tengo de Carlos Margarit. Y de la primera niña que fue trasplantada de hígado, Berta. En fin, yo creo que vamos a hacer un programa muy bonito. Ya hemos hecho un spoiler total del programa de mañana. Katy y Lourdes no sabían que iba a venir el doctor Martí Guadaño, es un tema que hemos tratado esta mañana con él. Yo creo que mañana va a ser un tema muy bonito. Seguro que sí. Porque va a ser eso, ¿no? El cómo pues le das vida a unos niños que a los pocos meses de haber nacido necesitaban un trasplante de hígado para poder seguir viviendo. Afortunadamente estamos en un país con una grandísima medicina, vamos a volverlo a decir una vez más, y tenemos una gran suerte. Pero sin ninguna protección social, por cierto. Se está debatiendo en este momento el darle protección social al donante, porque se queda, puede tener algún problema, puede tener algún inconveniente, e incluso han habido casos de papás que los han despedido de su puesto de trabajo por ser donantes. Bueno, para su hijo. Entonces, o que no tenían derecho a la baja, ¿no? No tienen derecho a la baja laboral. No. Algo alucinante. Por favor. Algo alucinante. No, porque es un daño que consideran que te has creado tú, que es voluntario. Claro. Entonces tienes que hacerlo en periodo de vacaciones, tienes que hacerlo en... Claro, yo le doy un trozo de hígado a mi hijo porque, mira, no tengo otra cosa que hacer, ¿no? Sí. Es curioso. Es alucinante. Curioso, yo añadiría un calificativo, es muy bestia. Es muy bestia. Lo bueno es que ahora mismo en las Cortes está aprobada una PNL ya con todos los grupos a favor, pero como todas las PNLs para que se hagan y lleguen a... ¿Una PNL es una programación neurolingüística? ¿O cómo? ¿Qué es un proyecto no de ley. Vale. Una programación neurolingüística también es una PNL. Sí. Yo siempre digo en estos casos que las personas que están negando estas realidades, le están negando esa baja a esa persona que ha dado un trasplante, es porque en su entorno no ha ocurrido nada de esto. No, ¿sabes qué pasa? Que es mucho más fácil hacer reduccionismo, decir, no, esto es un problema médico, tal, de esto, y encuadrarlo y sustraerse a la complejidad social que tienen los problemas sanitarios. Porque si hubiese habido una
una actitud de decir, bueno, pues vamos a contemplar este problema. Tenemos una sociedad generosa, súper generosa, cuando está donando órganos para hacer trasplantes. Vamos a plantear un poco todo lo que implica. No, es más fácil ir a remolque y ya cuando haya X número de cabreados, permítame la expresión, pues entonces ya hablaremos y haremos una PNL. Les falta sensibilidad a los de la PNL. Les falta sensibilidad. Les falta sensibilidad. Caballeros, doctor Lupresti, don Antonio, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Señoras, señores, cuídense mucho. Ojalá haya sido de su interés todo lo que hemos abordado esta tarde aquí en Salud y Calidad de Vida. Les habló Ricardo Aparicio. Mañana volveremos. Hasta mañana. Buenas tardes.